Estimados amigos, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Excelencias por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a todos los amigos que le seguimos. Y desde luego, por esa gran idea de Seminario de Excelencias en Casa. En el último de Gastronomía de Excelencias Gourmet en La Habana, en septiembre del 2019, tratamos sobre la gastronomía de ida y vuelta. Ya en el seminario del 2016 tuve oportunidad de hablar de los alimentos de ida y vuelta, y el año pasado nos centramos casi exclusivamente en la cocina. Hoy voy a comentar la importancia que tuvo el vino en esa ida y vuelta gastronómica entre América y Europa. Desde el siglo X, los elementos más importantes en la vida y en la alimentación de los españoles, de todas las clases sociales, eran el pan, la carne y el vino. Especialmente y además en la época del arribo de los europeos al Nuevo Mundo, constituía uno de los grandes comercios y negocios en España. Era el gran recaudador de impuestos, como hoy el día es el automóvil o la gasolina, y se producía en todas las regiones de la península e incluso en las islas, porque era uno de los alimentos de subsistencia y con los que la gente contaba todos los días. Por eso fue muy importante el papel que tuvo el vino en el viaje a América. Desde que se plantea la idea del descubrimiento, Colón tiene que programar el vino que va a llevar en los barcos y que además sea suficiente para todos los días de la travesía. En su primer viaje hace una carga en la isla de La Gomera. Allí carga agua y vino, en lo que se hacía casi siempre y que se llamaba la aguada. La aguada se hacía para todos aquellos barcos que tenían que viajar al sur y al oeste del Atlántico y que fuera suficiente para llegar a su destino, ida y vuelta además. El primer vino que carga en La Gomera, como decía, fue un Malvasía. Malvasía es un vino ligerito, es un vino agradable, pero de muy poca potencia, que durante la travesía y en los primeros días, por el calor, se hace vinagre y se estropea, y tienen que beberlo de mala forma, pero ya no llega como vino a América. En el segundo viaje, que es un viaje muy importante ya, con 17 barcos, con muchísimos bastimentos, con cantidad de cosas que se lleva para empezar a instalar allí una verdadera vida permanente, pues se lleva una cantidad importante de vino. Se carga en Sanlúcar de Barrameda, un vino que procedía de Cádiz, claro, y que puede ser posiblemente un Jerez, no se especifica cuál. Pero a este vino le ocurre una cosa parecida al anterior, esta vez porque las botas donde se lleva están en mal estado, se derrite la pez que las unía y se produce una especie de desastre que hace que el vino se vuelva a estropear otra vez. Bueno, contando con todo esto, en el tercer viaje, como no ha podido satisfacer a la gente que estaba en América esperando el vino, pues se obliga mucho a que el vino que llegue tenga que ser el mejor. Y el mejor es un vino que encuentra en Sevilla, que le recomiendan los reyes, y es un vino curiosamente de toro, porque se bebía allí desde tiempos de Fernando III el Santo, por un privilegio especial que tiene la ciudad a obtener este vino mediante el pago de un impuesto. Este es un vino de los llamados preciosos, de los mejores, de los blancos, que eran los vinos que aguantaban más, y por lo tanto es un vino blanco de toro. Es curioso, un vino blanco en una época, en una zona donde los vinos preferentemente son tintos en esta época. En ninguno de los viajes de Colón lleva cepas a América. Son otras personas posteriormente los que ya
se dedican a llevar cepas. No podía ser el estar continuamente trasladando vino en grandes cantidades, porque las condiciones de transporte y el viaje en el mar en aquellos momentos no era lo mejor para que el vino llegara en buenas condiciones. Por otra parte, no eran unos vinos de grandísima potencia en la época. Entonces se empiezan a poder cultivar allí. Los primeros intentos de cultivo conocidos fueron lo que hoy es la actual República Dominicana. Allí parece que empieza a agarrar las cepas, y desde allí se llevan por mediación de Cortés a México. En 1525 planta las primeras cepas en México, y 30 años después ya están aclimatadas y en plena producción en muchos lugares de México, de todo México, en sitios como Guanajuato, como Querétaro, como muchísimos sitios de toda la extensión de México. El cultivo en esta zona arraiga con facilidad y de una forma intensiva. Cortés llega a decir que se planten 1000 cepas por cada 100 habitantes que haya en cada pueblo. También de una forma extensiva, pues en un corto plazo de tiempo se habían plantado en buena parte de las regiones de cultivo del entonces Virreinato del Perú, que abarcaba desde Panamá hasta Chile. En el año 1564 se dictamina en España la orden de enviar un barco que partía hacia el Nuevo Mundo. Cualquier barco que partiera hacia el Nuevo Mundo debía llevar un número determinado de vides con el fin de plantarlas en América, que era lo lógico, para que allí se pudiera hacer un cultivo en masa. Todo esto teniendo en cuenta las dificultades de la implantación de las vides, sobre todo en el cono sur, ya que los sarmientos se cogían aquí en España cuando habían empezado a brotar después del invierno, y después de los largos viajes hacia el cono sur y pasar por latitudes más o menos bajas, altas, cálidas, las vides empezaban incluso a brotar, y cuando llegaban a su destino se plantaban, pero no se plantaban en las mejores condiciones. No obstante, 50 años después, el cronista Fray Reginaldo de Lizárraga comenta que en Lima estaba llena de viñas que había alrededor de toda la ciudad, que estaban rodeadas de frutales. Es curioso esta afirmación, porque ya desde el siglo XI en España existía esa orden de que cada vez que se plantara una viña se plantaran árboles, al menos 4 árboles por cada media viña, que venía a ser un cuarto de hectárea. Es curioso que esto también se implante en América, pero es perfectamente lógico. También en otras zonas de Perú se encuentran que las viñas se implantan positivamente en el Valle de Rímac, en Ica, en Nazca y también en Pisco, que luego además se hace famoso por hacer el único aguardiente que se hacía en América de vino. Desde Perú se sigue extendiendo la plantación de viñas y pasa a Chile. Se va extendiendo en Chile con una cierta facilidad, el clima lo permite, y va avanzando toda la plantación hacia el sur. Llega a Santiago y después pasa a Mendoza. En Mendoza encuentra un sitio muy apropiado y que le va muy bien el cultivo de la vid. Cuando Mendoza en principio pertenecía a Chile y luego posteriormente a lo que hoy es Argentina, y con eso se extiende por todo el continente. Esto no fue visto con muy buenos ojos desde España, ya que la corona no quería que los territorios colonizados fueran autónomos en esto del vino.
Entonces, a principios del siglo XVII, la corona española pues veta la posibilidad de hacer plantaciones de viña así a cualquiera que lo intentara. Entonces, este decreto real dura casi siglo y medio e, insisto, impide que se sigan plantando viñas. Sin embargo, el edicto real contaba con una salvedad importante, y era que las vides podían ser plantadas por parte de los jesuitas. Esto venía determinado por una dispensa que para ellos era de imperiosa necesidad de contar con vino para la celebración de la Eucaristía, y consiguen que el rey les conceda esta dispensa. Y sería de esta forma como esta orden religiosa llevaría de la mano de su misión evangelizadora el cultivo de la vid, primero argentina y después, un siglo más tarde, también hacia la Baja California. En las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII surgieron en Mendoza las primeras bodegas y viñedos. Algunas de ellas alcanzaron dimensiones realmente importantes para la época, ya que eran pueblos de muy poco abundante población, pero donde se producía unas importantes cantidades de vinos por la importancia que el vino había alcanzado en la zona. Había pueblos pequeños de 60 vecinos que llegan a producir hasta 600.000 litros de vino. De esta forma se nota que ya en América se ha implantado el consumo y el uso del vino, dijéramos que de una forma generalizada. Como colofón, y una vez normalizada la producción de vino en América, voy a destacar un hecho terrible para las viñas, un hecho que se produce 3 siglos después, como es la aparición de la filosera. La filosera fue detectada en principio al este de los Estados Unidos, sobre 1854, y se trasladó a España porque algunos propietarios de viveros europeos compran viñas en Estados Unidos, que estaban en aquel momento en un enorme auge de potenciación de los viñedos, y lo trasladan a Europa, con lo cual la plaga se extiende por toda Europa y también por África, por Oceanía y por muchísimos sitios del mundo, con lo cual se produce un verdadero altercado penosísimo en esa época para el vino. En América del Sur, los viñedos peruanos sufrieron una plaga de filosera también en esa misma época, con lo cual terminó por llevar a la ruina la industria vinícola peruana, y que dura hasta finales del siglo XIX. También en Argentina se conoce que, por las investigaciones que se han hecho en el tiempo, que apuntaban a que se había introducido entre 1870 y 1880 también la famosa filosera. Pero bueno, esto da una oportunidad. Años después llega una solución a esta plaga, y llega desde América, con el llamado portainjerto, o sea, insertar una vid europea en un tallo raíz de vid americana que esté sana. Así es como la viticultura mundial logra sobrevivir, y gracias a eso se empiezan a plantar otra vez. Con este pie americano, que era injertado con una variedad vitífera elegida en cada país, y la raíz, con la raíz resistente a ese parásito de la filosera. De esa forma se consiguieron cepas europeas muy resistentes y posibilitaron otra vez la producción de vino en todas las regiones del mundo. Hay una gran parte del viñedo hoy día que procede de aquel injertado y comparte variedades ya en todos los países. Se plantan variedades de unos y de otros libremente, y afortunadamente todas ya resistentes a esa filosera. Con esa historia hoy podemos disfrutar de grandes vinos, no solamente
en Europa, porque también en América disponemos de magníficos vinos, en extensas zonas de Chile, de Argentina, de California, de México, además donde últimamente tiene un gran desarrollo el vino. Una vez más, el movimiento de ida y vuelta de la gastronomía ha funcionado, esta vez por medio del vino. El vino, que es un elemento indispensable en la gastronomía, ha sido también, como hemos visto, un elemento de unión entre dos culturas. Y del propio desarrollo de la historia se deduce la importancia y riqueza del intercambio entre dos mundos, que una vez más se complementan y ayudan, y esa es la ida y vuelta que hemos destacado desde hace años en Excelencias. Buenos días a todos, gracias por vuestra atención.